Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy, 27 de septiembre, estamos transmitiendo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Y domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra en esta mañana. Vamos a iniciar una nueva serie estos domingos. Primero Dios nos vaya dirigiendo en Él, en su voluntad, y vamos a empezar con las parábolas de Jesús. Vamos a estudiar algo de las parábolas y hoy vamos a comenzar con la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida. Así que vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 7. Lucas capítulo 15, verso 1 al 7. La parábola de la oveja perdida. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Muy bien. Tras la que se perdió, estas parábolas de Jesús, y cuando la encuentra, que por 99 justos, cosas terrenales, no necesitan las cosas celestiales de arrepentimiento. Esta parábola es un mensaje muy bien evangelístico. Tras la que se perdió, estas parábolas de Jesús también nos y cuando la encuentra nosotros que somos que por 99 justos, cosas terrenales necesitan las cosas celestiales de arrepentimiento. Jesús entra esta parábola es un mensaje muy bien evangelístico que se perdió. Estas parábolas de Jesús también nos cuando encuentra nosotros que somos que por las buenas nuevas de salvación, que ya la antigua ley de Moisés no podía ser efectiva para el plan de salvación, sino que todos fallaban en un punto, trataban de obedecer la ley de Moisés, pero nadie podía cumplir todos los mandamientos. Del decálogo de Éxodo 20, que son 10 mandamientos, todos fallaban. Y aquí esta parábola se asemeja a nuestra vida en la condición en que nos encontró el Señor Jesús. Y a todos los que nos ven en las redes sociales, si usted no tiene a Jesús, usted es una oveja perdida. Si usted no está en el redil del Señor Jesucristo, usted es una oveja perdida. Dice acá que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Jesús, con su mensaje de las buenas nuevas, tenía algo peculiar, algo especial, que él, cuando se ponía a predicar, hablaba, atraía a las multitudes hacia él, y algo tenía Jesús. Mire, vaya notando, y los que vuelen con la Biblia, dice en Lucas 5:1. Voy a dar algunos pasajes para que usted vaya anotando. Nada más, anótelo para que avancemos.
Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús aquí siempre amontonaba gente, agolpaba se amontonaba la gente para escuchar la palabra que él traía. En el mundo hay dos tipos de seres humanos. Unos que se reconocen que son pecadores delante de Dios, y la otra parte que son personas que reconocen y que piensan ellos que son justos delante de Dios y que no necesitan arrepentirse porque según ellos son buenas personas. Sin embargo, aquí la gente que se agolpaba, que se amontonaba, eran las personas que en verdad reconocían que eran pecadores delante de Dios y que las palabras que Jesús, el mensaje que Jesús traía al mundo, tenía algo especial, que cuando Jesús se ponía a predicar, el corazón de las personas era contristado, era redarguido, algo tenía, algo se movía en el ambiente cuando estamos acá, como cuando estamos aquí reunidos, de que cuando escuchamos la palabra, el mensaje de la palabra, algo pasa en nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestro espíritu se mueve de alguna forma de que el mensaje que escuchamos, la palabra que escuchamos, nos cambia nuestra vida, nos va transformando paso a paso. Dice también en Juan 7:45, anote, Juan 7:45. Voy a leer unos pasajes un poquito rápido para que nada más los anote. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y estos les dijeron: ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Jesús tenía algo de que él hablaba con una autoridad. Cuando él hablaba, la gente enmudecía, se callaba, tanto que en el día que él lo apresan, en la noche que fue aprehendido el Señor Jesús, y que llegan los soldados romanos con los sacerdotes a prender a Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando dice él, llega Judas, ustedes lo han leído en los evangelios, llega: ¿a quién buscáis? Preguntan los soldados. Jesús les pregunta a ellos: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Cuando él pronuncia yo soy, dice la Biblia que todos ¡fum!, se fueron para atrás. Algo pasó en ese instante, que el poder de Dios, cuando él pronuncia yo soy, el yo soy, ¿quién es? ¿Se acuerdan? Jehová. La palabra yo soy significa el que siempre ha existido. Eso significa yo soy. Bueno, imagínense esa autoridad nada más en la presencia, que se fueron para atrás estos soldados junto con los demás sacerdotes, simplemente cayeron hacia atrás. Y también dice en Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea que Jesús hablaba con una autoridad especial, que la gente se quedaba anodadada, como dicen, escuchando las palabras de que él predicaba. También en Marcos 1:21, vaya anotando nada más, 1:21, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando él en la sinagoga, enseñaba.
y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas 4, 31, 32. Lucas 4, 31 al 32. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Jesús hablaba con una autoridad delegada por el Padre, que las personas que oían se quedaban calladas, sin palabras, por así decirlo, porque Jesús traía el mensaje del cielo para salvar a los pecadores. Y dice otra vez Lucas capítulo 5, regresemos al pasaje donde iniciamos nuestro estudio, donde está la parábola de la oveja perdida, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Mire, los publicanos eran los cobradores de impuestos, los recaudadores de impuestos en ese tiempo, los que hacían negocios. Por ejemplo, ese tipo de personas que se dedican a cobrar impuestos, se dedican a cobrar allá en el mercado, por decirlo así, estoy poniendo un ejemplo ilustrando, que se dedican a ir a cobrarle a todas las personas que arrendan un local, etcétera, etcétera, y que recaudan dinero. Pero lo que hacían no lo hacían para la gloria de Dios, sino que para su propio beneficio. Y dice, y pecadores. Pero aquí en el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban, o sea, criticaban en voz baja, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Por qué los fariseos y los escribas murmuraban que Jesús se contaba con prostitutas, drogadictos, pecadores, de que nadie daba un peso por ellos, de que la gente a hoy en día, aún así, la gente que ve a un drogadicto en la calle, un borrachito tirado en la banqueta, un loco como le dicen, ahí todo sucio, zarapastroso, nadie se acerca a ellos, nadie da un peso por ellos, porque los ven como de otras series, como que no valen nada, como que Cristo no murió por ellos porque son pecadores. Y los fariseos se jactaban de que ellos no necesitaban acercarse a Jesús como lo hacían los publicanos y pecadores, porque ellos pensaban que estaban bien delante de Dios y que ellos no tenían ninguna necesidad de escuchar el mensaje de salvación. Y eso es lo que pasa hoy en día. Los fariseos hoy en día representan todas aquellas personas que son religiosas, que tienen adjudicada una religión y que bajo esa religión, al ellos estar bajo una religión, escudarse bajo una religión, no necesitan arrepentirse de sus pecados. Las religiones son la iniciativa del hombre para acercarse a Dios. Por eso los fariseos del siglo XXI hoy en día representan a aquellas personas que el hecho de pensar que están bajo una religión ya no necesitan más de arrepentirse de sus pecados. Es por eso que las personas, que usted que me ve ahí en las redes sociales, si usted tiene una religión y usted no necesita a Jesús, usted está como los fariseos. Porque los fariseos eran personas de que decían, bueno, yo no necesito escuchar ese mensaje que este hombre está predicando. Yo tengo la ley de Moisés, yo tengo mi religión, yo soy católico, soy testigo, soy mormón, así que ya tengo una religión, por lo tanto,
yo creo que con eso me basta para que Dios me perdone y yo sea salvo. Pero más sin embargo, no saben que Dios, que es el que escudriña los corazones, es el que ve, no saben que su corazón están como sepulcros blanqueados. Por dentro, llenos de pudrición, de odio, de resentimiento, de paganismo, de borracheras, de fornicación, de adulterio, de lascivia. Pero por fuera ellos se creen como sepulcros blanqueados. Por eso Jesús les dijo y les gritó en sus caras: vosotros sois como sepulcros blanqueados. Porque aparentan por fuera una gran pureza, pero muy dentro de sus corazones están que hieden, que apestan por el corazón podrido que tienen. Y eso es cierto. Muchas personas hoy en día aparentan una cosa y por dentro son otra cosa. Y como ellos piensan que no tienen necesidad de escuchar el evangelio, menosprecian los mensajes evangelísticos, menosprecian este tipo de mensajes, no prestan su oído para escuchar, porque el hecho de que se adjudican a cierta religión, pues yo ya no necesito escuchar. Cuando ni siquiera tienen el hábito de leer, estudiar la palabra de Dios, solo van el domingo a persinarse y el lunes siguen con su vida de pecado. Y eso era lo que pasaba con los fariseos. Y ya en el versículo 3 dije Jesús, entonces él le refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros? O sea, a ver, dice Jesús, les voy a decir algo. ¿Quién de ustedes que se creen buenas personas, que se creen justos? ¿Qué significa justos en la palabra de Dios? La palabra justos, que ellos están, por decirlo así, justificados, están bien, están rectos delante de Dios. Eso es lo que significa justos. ¿Qué hombre de vosotros? A ver, ¿quién de ustedes? Les dice Jesús a ellos. Al ser criticado Jesús, porque Jesús escuchó la murmuración y esa crítica lo escuchó, porque fue una crítica que le hicieron a Jesús, porque los fariseos solo se la pasaban acechando a Jesús, mirando en qué momento él iba a cometer un error, para así tacharlo, atacarlo y poderlo crucificar o apedrearlo. Siempre los fariseos tenían eso, de que a Jesús lo perseguían, siempre estaban escuchando de lejos, parando orejas, para ver en qué se equivocaba y denunciarlo ante las autoridades, que era un blasfemo, decía herejías, para prenderlo y apedrearlo o crucificarlo o matarlo. Y la Biblia menciona varios pasajes donde ellos siempre acechaban querer matarlo. No fue hasta que cuando Jesús, imagínense, llegó el colmo de que esos fariseos, cuando Jesús hace el milagro más grande, de que ya no había duda de que Él era el Mesías, de que Él era el que había venido a rescatar al pueblo de Israel, intentan matarlo cuando Él resucitó a Lázaro. En el pasaje de Juan capítulo 11, que está la descripción de que la resurrección de Lázaro, después de que Él ora al Padre, resucita a Lázaro, en ese momento los judíos, los fariseos, los religiosos, los del Sanedrín, se enfurecieron más y ahora sí quisieron matarlo. Pero no había llegado su hora, no era cuando ellos iban a decidir, era cuando el Padre tenía que decir: ahora ha llegado la hora. Al escuchar Jesús esa crítica, esa murmuración, les dice esta parábola: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió
hasta encontrarla. Miren, un pastor de ovejas, como es el Señor Jesucristo, aquí está hablando de un pastor que deja las 99 y se va por la número 100. El pastor aquí es el Señor Jesucristo. El pastor, imagínense, ¿quiénes eran las 99 ovejas que se quedaban? ¿Y quién era la número 100? Las 99 representan a los fariseos, aquellas personas que no necesitan de un pastor, que no necesitan de Jesús, que se creen justos, que se creen bien delante de Dios, que ellos piensan que no necesitan arrepentirse. Pero Jesús, si vamos a ver un tantito un pasaje, en el Salmo, perdón, un segundito. Ahorita le digo, Mateo 18:10. Vamos a Mateo 18:10. Vamos a ver el otro pasaje que está en Mateo que habla de lo mismo. Y vamos a dar un vistazo lo que narra Mateo. Mateo 18, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En Lucas 19:10, anote, dice lo mismo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierde de uno de estos pequeños. Miren la otra narración que hace Mateo. Empieza diciendo que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Vamos a ir entrelazando estos dos pasajes que hablan de lo mismo. Jesús está hablando aquí que no menospreciemos a uno de estos pequeños. ¿A qué se refieren los pequeños? ¿Pequeños de tamaño, de edad o espiritualmente? Se refiere espiritualmente, pero también aplica para los pequeños. Los pequeños, dice aquí que no se menosprecien, o sea, se está diciendo a los recién convertidos. Un recién convertido de meses es un pequeñito delante de Dios, que él está empezando a abrir los ojos, está empezando como el bebé a seguir la vista, empieza ya a ver a un bebé. Ustedes recuerdan que los primeros días nacido, él no ve grises, no ve nada, pero conforme va creciendo, ya empieza a ver, tú le mueves la mano de un lado hacia otro y él te sigue con la mirada. Y así va creciendo y así es recién convertido. Cuando vienen los primeros días, las primeras semanas, no entiende mucho, no entiende nada, porque es un pequeño. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Que cuidadito que seamos piedra de tropiezo para ellos. Porque dice aquí que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a este pasaje y otros pasajes, que cuando una persona se convierte, Dios pone un ángel a cuidar a cada uno de nosotros. Nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos ángeles que nos están cuidando. Tenemos aquí a todos un ángel
Ahorita, aunque ustedes no lo puedan ver, están seguros, los ángeles están resguardando. Puede que estén ahí, pueden que estén allá atrás, pueden que estén parados, no sé, no los vemos, pero los ángeles están acampando. Dice aquí en el Salmo 34:7, estoy ampliando esto, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En el Salmo 91:11, apunte nada más, dice que en el Salmo 91:11, quiero avanzar rapidito, Salmo 91:11, ¿se acuerda del Salmo 91? Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11, Dios nos pone un ángel. Muy bien. Y el versículo 11 de Mateo 18, que es el otro pasaje que estamos leyendo, dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Imagínense este versículo. Cuando lo leemos y no lo analizamos, no lo meditamos, Dios se levanta de su trono espiritualmente, porque Él es espíritu, toma forma de humano, baja, se toma la molestia y desciende a la tierra hace 2000 años en el cuerpo de su Hijo y nos viene a buscar a nosotros que estábamos perdidos. ¿En qué estábamos perdidos nosotros? ¿En qué? ¿Por qué dice la Biblia que Él vino a buscar lo que se había perdido? ¿Por qué estábamos perdidos? Vamos a seguir leyendo para que entendamos. Si regresamos a Lucas 15:1, donde estamos. Lucas 15:1. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras lo que se perdió hasta encontrarlo? El pastor, el Señor Jesucristo, le da mucha importancia a una oveja que se extravía, a una oveja que se pierde. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra siempre a los seres humanos nos compara como ovejas. ¿Por qué no nos compara como leones, como jirafas, como conejos, como gatos? ¿Por qué no hizo otra comparación de otra especie, de otro tipo de animal, más que con las ovejas? ¿Por qué Dios encontró identificarnos como una oveja? ¿Por qué? Porque la oveja es la única especie de todos los animales que necesita un pastor. No hay otro tipo de animal que necesitan ser guiados por un pastor, sino más que la oveja, porque si ustedes investigan, las ovejas son semiciegas y tontas. Semiciegas porque las ovejas no pueden ver más allá de 1 metro o 2 metros. Son semiciegas, son como miopes. Es por eso que las ovejas siempre les pone el pastor. Si vamos a lo natural, a lo terrenal, un pastor de ovejas siempre a una ovejita, ustedes lo han visto en videos, le ponen una campanita y la ponen hasta adelante. La oveja que lleva la campana, al ir caminando va sonando tilín, 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 y las ovejas se guían por el sonido y van siguiendo el sonido que las va dirigiendo hasta adelante. Otras ocasiones el pastor siempre lleva un cayado, un bastón, un palo, y va sonando en el piso, va tocando el piso duro y las ovejas van
oyendo el sonido y son guiadas por el sonido para seguir el ruido, el sonido, y así son guiadas porque son semiciegas. Tontas porque una oveja cuando cae en un hoyo, en un precipicio, o se traba en una tranca o lo que sea, son tontas porque no tienen la inteligencia para poder salir y tiene que llegar el pastor a sacarla del hoyo donde sacó porque no tiene la facultad para salir ella de su propio problema. La ovejita cae y ahí está. Y hasta que no llega el pastor a rescatarla, no sale de ese problema. Y es así que Dios nos compara como ovejas tontas y semiciegas. ¿Por qué? Porque necesitamos un pastor. Dice en Juan capítulo 10, vaya ahí. Versículo 11. Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Miren esta imagen. Nos ilustra una oveja perdida que el buen pastor no le importó dejar las 99, ir a buscar a la oveja que se había perdido, que le da tanta importancia Dios a una oveja perdida, porque si no la encuentra, esa oveja morirá. Esa oveja, si no es hallada, va a morir porque no tiene la capacidad de regresar al rebaño. Tú pierdes a un perro, lo llevas a otra colonia y a los 3 días regresa. Un gato se te sale, se te extravía 2, 3 días y a los 3 días regresa a tu casa. La oveja es la única que jamás regresa por sí sola, por lo que no tiene esa facultad. Y es por lo mismo que el pastor le da tanta importancia de que si no la encuentra, él no queda tranquilo, no queda en paz y es capaz de arriesgar su vida porque esta oveja se encontraba en un despeñadero, en un precipicio y al encontrarla, él corría también el riesgo de caer al precipicio con tal de jalar esa ovejita que se estaba a punto de desbarrancar. ¿Y no es lo que hizo el Señor Jesús por nosotros? ¿Y no lo que hizo? Vino a dar su propia vida en una cruz. Nosotros éramos la número 100. Nosotros éramos la oveja número 100. Y las 99 son aquellas personas que no necesitan de Jesús. Que ellas piensan decir que están bien así como están
escudados bajo una religión. ¿Por qué nosotros ahora estamos aquí? Porque nosotros éramos como los publicanos y los pecadores, que en el momento que escuchamos el mensaje de Jesús, el mensaje que cuando a ti te hablaron de la palabra de Dios, era porque en ese momento tú estabas perdido. Y Dios, de alguna u otra manera, alguien mandó a tu vida para encontrarte, porque estabas perdido, descarriado. Sigamos leyendo para... Así que dice, regresamos a Lucas 15. Lucas 15, versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Mire, ¿cómo estabas tú cuando te encontró el Señor Jesús? ¿Estabas perdido? ¿Descarriado? ¿No estabas herido? ¿Dolido? ¿Sangrando? ¿Llorando? ¿Gimiendo? Dice una canción, la encontró llorando, temblando de frío. ¿Se acuerdan de esta canción? Eran 100 ovejas. Y no nos encontró así el Señor. ¿No estabas sufriendo cuando llegó a ti el Evangelio? Cuando te encontró Dios, que tenías un problema con tus hijos, un problema con tu matrimonio, un problema en tu vida emocional, que no tenías un propósito, que no tenías idea a lo que habías venido a este mundo, que te encontró en el momento preciso y perfecto cuando alguien te habló, que no fue la persona que te habló, sino que fue mismo Dios que te habló a través de esa persona, quien te haya hablado. El que a vosotros os recibe, a mí me recibe, y al que a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Entonces, ¿cómo estabas? ¿No estabas como esta oveja? ¿Perdida? ¿Descarriada? ¿Temblando de frío? ¿Enferma? Tanto que en ese momento, cuando llegó a ti Jesús a tu vida, ¿no fueron sanadas tus heridas? ¿No te sanó Dios el corazón? ¿No te sanó Dios tus emociones? Que estabas confundido, confundida, perdida, que no sabías qué hacer en tu situación que estabas pasando en ese momento. El gran valor que le da Dios al no encontrar a esa oveja perdida, porque si no nos hubiera encontrado el Señor, hubiéramos muertos espiritualmente, separados eternamente de Dios. Efesios 2:1 dice que vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso Jesús aquí les contesta con esta parábola a la crítica que le habían hecho los fariseos, porque ellos se jactaban de que no necesitaban de un Salvador, porque pensaban que así se iban a salvar. Miren, en Marcos 6:34. Versículo 33 leamos. Marcos 6, 33 y 34. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron
Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué acaso no es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vemos ese tipo de personas que están en sus delitos y pecados, que están en sus borracheras, que están hundidos en el alcoholismo, en la prostitución, en el paganismo, en la idolatría? ¿Qué acaso no te pasa lo mismo? Pregunta, ¿no te da compasión por las personas, por tu familia, por tus amigos, por tus seres queridos? ¿No sientes esa compasión que cuando los ves ellos ahí en su borrachera, en sus ambientes, no te da compasión, no te da lástima? No es que porque seamos egocéntricos, sino que porque vemos que ellos son como una oveja descarriada, una oveja perdida, que no tienen pastor, tienen una religión, pero no tienen pastor. Y no nos da compasión. ¿Cuál es el mensaje? La parábola de la oveja perdida es que somos rescatados para rescatar a otros. Eso es el mensaje que tenemos que entender hoy. Que fuimos rescatados para rescatar a otros. Y tenemos que entender este principio, que así como nos rescató Jesús de donde estábamos, nosotros tenemos que rescatar a otras personas a través de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que quedarnos así, en este estado, como que ya fuimos salvos y los demás que me importan, mi familia que me importa, mis amigos que me importan, mis compañeros de oficina me da igual, sino que tenemos que tener compasión de ellos. Y si es que tú tienes el amor de Dios, algo tiene que pasar en ti que de alguna manera tú les vas a hablar de Cristo. Miren qué dice en Romanos 10:15. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuán hermosos son, ¿qué dice? Los pies de los que anuncian el evangelio. O sea, que Dios nos ve con mayor agrado cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación. ¿Por qué tenemos que tener compasión? Porque tenemos que amar a nuestro prójimo. Amar a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo. Y si vemos a nosotros, a las personas que más amamos, que estimamos, que queremos, familiares, amigos, etcétera, etcétera, de alguna u otra forma tenemos que compartir el evangelio. No seamos egoístas. No seamos que esas personas que ya no les importa de que, bueno, yo ya soy salvo, total y al cabo, ¿qué me importa? Porque tenemos que conocer. Miren, hermanos, lo que importa aquí es que tenemos que tener el corazón de Jesús. Ese corazón de Jesús es el que tenemos que tener, compasión de las personas y hacer algo de cualquier forma para compartir el evangelio.
Mire, Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Jesús aquí se estaba refiriendo al pueblo de Israel que había rechazado a Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista, ¿qué fue? Fue el evangelio del arrepentimiento. Y que la gente se bautizaba literalmente en agua, símbolo como su arrepentimiento verdadero. Por eso Juan el Bautista bautizaba. Y los judíos sabían que Juan el Bautista era un profeta de Dios, sabían que venía de parte de Dios. Por lo tanto, ellos debieron haber obedecido al mensaje de Juan el Bautista, debieron haber respondido, debieron haberse arrepentido, mas sin embargo no lo hicieron. Por eso dice él: ¿cuál de los 2 hijos obedeció? ¿El que dijo sí, lo haré y no lo hizo? ¿O el que dijo no y luego lo hizo? Es aquí donde Jesús les dice: miren, ustedes que se creen justos, que no lo son, porque en la Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. Y eso estaba en el Antiguo Testamento, que no hay justo ni aún uno. Mas sin embargo, ustedes se creen tan justos, tan espirituales, tan religiosos, que piensan que por su chula cara van a entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, ustedes debieron haber respondido al mensaje de Juan el Bautista. Mas sin embargo, les digo que las prostitutas, porque eso significa ramera, y los publicanos van delante de ustedes. ¿Cómo es posible que según un pueblo escogido por Dios, los israelitas, los judíos, que recibieron los mandamientos de Dios a través de Moisés, no respondieran al mensaje de Juan el Bautista? Endurecieron sus corazones. Mas sin embargo, ellos que se creían justos, miren, les dijo Jesús: una prostituta, un drogadicto, un borracho, lo que sea, van delante de ustedes al reino de los cielos, porque una prostituta se arrepiente, se convierte, entra al cielo. Mas sin embargo, ustedes que se creen blancos por fuera y perdidos por dentro, miren, ustedes van derechito al infierno. ¿Qué queremos decir? Señores que me ven ahí en las redes sociales, el simple hecho de que usted tenga una religión y pueda ser cualquier religión, eso no lo hace usted salvo. Podrá tener religión, pero no podrá tener a Jesús. Es muy diferente tener a Jesús dentro de su corazón. Usted está como los fariseos y los publicanos. Perdón, los fariseos y los religiosos. Ellos se jactaban de ser muy justos, de que no necesitaban que arrepentirse. Hágame el favor. Cuando la Biblia decía que no había justo ni aún uno. Y eso es lo que le pasa a las personas de que están bajo una religión. Ellos no necesitan de qué arrepentirse por la ceguera espiritual en que están sumergidos.
por la dureza de su corazón, por no prestar oído al mensaje que se predica, que se burlan de los que predicamos, nos dicen, están locos, porque mi familiar así me tiró, que yo estaba loco, que ya era un fanático. Y si eso se trata, estar loco por Jesús, pues de esa locura yo quiero más. No me importa lo que diga, porque Jesús transformó mi vida, cambió mi vida a través de su palabra. Yo era una oveja perdida, mas sin embargo, Dios en su misericordia me encontró y nos encontró a todos nosotros. Todos estábamos en alguna situación que en el momento preciso llegó el Señor Jesucristo a rescatarnos y nos dio tu mano y te extendió su mano y te rescató. Y eso no hay precio. No tenemos cómo pagar esa salvación tan grande. Imagínense que ellos que se creían el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, llamado desde Abraham, Moisés, etcétera, etcétera, y Jesús les dice, ustedes, estos pecadores que se arrepintieron, van delante de ustedes al reino de los cielos. Los cristianos somos personas pecadoras que fuimos perdonados de nuestros pecados. Aquí en la iglesia, en todas las iglesias del mundo, hay puros ex borrachos, ex prostitutas, ex ladrones, ex fornicarios, ex adúlteros, de todo tipo de ex. Corintios 6:11 lo dice, y esto erais vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a Lucas 15. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, contento. Imagínense cómo se alegra Dios cuando alguien es encontrado. Cómo se gozó Dios cuando nosotros nos encontró. En el momento que nosotros nos arrepentimos, en el momento que usted aceptó a Cristo Jesús, Él espiritualmente lo puso en sus hombros y llegó a su casa. Dice, y al llegar a casa, la casa aquí es el cielo. Reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesús dijo, yo vine a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Los fariseos no necesitaban arrepentimiento. Ellos pensaban aquí que no necesitaban arrepentirse y que se creían justos. Por lo tanto, Jesús les dice en otras palabras, ok, si ustedes piensan de que ustedes no necesitan arrepentirse, yo vine a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Los pecadores, nosotros somos la oveja número 100 que fuimos encontrados. Por lo tanto, este valor, este gran milagro, por decirlo así, que hizo Dios en nuestras vidas, tiene que ser compartido. Tiene que ser compartido con otras personas. Tienes que tener compasión. Tiene que pasar algo en ti de que compartas el evangelio de alguna u otra manera. Esta parábola es para aquellas personas que nos ven en esta mañana. Música. A todas las personas que nos ven en las redes sociales, yo quiero invitarle a usted esta mañana a que reflexione, a que medite,
a que reconozca que usted es una oveja perdida, que usted necesita de un pastor, el Señor Jesucristo. No sea usted como los fariseos, los religiosos, que no necesitan pastor. Yo lo invito hoy a que venga a los pies de Cristo, a que invite a Jesús como su Señor y Salvador. Así que ahí donde está en su lugar, si usted quiere invitar a Jesús como su Señor y Salvador, por primera vez, no importa la religión que sea, ya sea católico, testigo, mormón, adventista, luz del mundo, o tal vez no tenga alguna religión, usted pueda tener a Jesús aquí, a Dios aquí, pero aquí no está Jesús. Aquí no está. Usted lo tiene aquí. Y Jesús necesita, hoy quiere Él entrar a su corazón. Si usted quiere invitar a Jesús, lo invito a que haga esta oración por primera vez en su vida. Ahí donde está, cerramos nuestros ojitos y repita conmigo esta palabra. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que soy una oveja perdida, que necesito de un pastor, que necesito de ti, Señor, que eres el buen pastor. Yo te pido, Señor, que me perdones mis pecados, porque reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo ante tus ojos. Señor Jesús, entra a mi corazón en este instante, porque te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Creo que moriste por mí en la cruz, que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra del Padre. Señor, te pido que me laves con tu sangre preciosa, que me selles con tu Espíritu Santo y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, por haberme encontrado en esta hora de la tarde. Soy la oveja perdida, extraviada, y gracias por venir a rescatarme. Gracias, Señor, por salvarme en este instante. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha orado por primera vez, le invito a que nos escriba un mensaje ahí en Facebook, en Messenger, para que le demos instrucciones que debe hacer después de haber hecho esta oración. Lo que sí le anticipo es que usted ha recibido el perdón de sus pecados. Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. La palabra dice de que la salvación es por fe y por gracia, y que si usted oró así es que porque tuvo fe a lo que se ha predicado. Dice aquí que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En estos instantes los ángeles están danzando en el cielo porque usted se ha arrepentido. Usted era la oveja perdida y ha sido encontrada hoy por su pastor, el Señor Jesucristo. Así que lo invitamos a que nos escriba. Si tú eres uno de mis contactos y me conoces, me gustaría saber de ti. Si tú has hecho esta oración, invitar a Jesús por primera vez a tu corazón. Así que Dios te bendiga y que te guarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén.